estamos haciendo vivo aquí en los estudios de televisión regional con un dato de Granadero Baigorria. Hoy por la tarde surgió una información, corresponde a una firma tradicional de esa ciudad, de Granadero Baigorria, es una metalúrgica, es la Fundición Martínez, históricamente una planta que ha tenido muchos vaivenes económicos y financieros, ha estado cerrada con una suerte de quiebra, después se pudo levantar esa quiebra, sigue en manos de la familia que la fundó ya hace muchísimos años atrás, varias décadas, más de 5 o 6 décadas. La Fundición Martínez está en condiciones hoy de volver a cerrar las persianas a raíz justamente de la situación socioeconómica y de las decisiones económicas que ha tomado el gobierno de la nación en torno a todo lo que es la producción nacional. Decimos esto con conocimiento de causa porque la Fundición Martínez, que hace elementos determinados para la industria automotriz, básicamente para la industria del transporte pesado, bueno, ya no puede insertar su producción en el mercado local a raíz de la apertura indiscriminada que ha realizado el gobierno de la nación de productos de este mismo tipo, de producción metalúrgica, metalmecánica, que tienen origen en China. Vienen a menor costo, llegan al país en grandes cantidades y de esa manera desarticulan lo que es la base de la economía cotidiana y el mercado interno de la Argentina. La Argentina se está quedando sin su mercado interno de producción, que es otro tema que en algún momento vamos a tratar. Hay un desfasaje, para agregarle un dato de esto, hay un desfasaje del sector comercial e industrial en la Argentina que recién se conoció hoy en la tarde, de $35.000 millones. Esto gestado en los últimos 2 años. Ese es el desnivel en la balanza comercial de la producción industrial en la República Argentina. Pero decíamos, en esa fundición, que es la Fundición Martínez, trabajan 94 trabajadores, obreros, que son de Granadero Baigorria, Capitán Bermúdez, Rosario y alguna otra localidad cercana. Después de las vacaciones de verano, que ya la tienen otorgadas, es muy probable que cierren las persianas, que bajen las persianas y que cierren la Fundición Martínez. Y la otra condición para que eso se lleve a cabo es justamente el importante incremento en las tasas y en los impuestos que tienen que pagar los sectores industriales y comerciales y pymes de la República Argentina. Le están llegando facturas de la empresa provincial de la energía a la Fundación Martínez con el valor de $1 millón. No pueden afrontar justamente ese costo, ese valor, no pueden pagar ya desde hace varios meses la boleta de luz en la provincia de Santa Fe, y es por eso que anunciaron hoy por la tarde que van a cerrar esa planta, una planta emblemática y una de las pocas que produce ese elemento para el transporte pesado de la industria argentina. Bueno, así estamos, llegando a fin de año justamente de este 2017, con la perspectiva de 2018 un poco más complejo. Si usted quiere rápidamente informaciones de lo que puede llegar a ocurrir en las próximas horas. Mañana paro de los docentes estatales en toda la República Argentina y concentración y movilización en Buenos Aires a raíz de ponerle un freno al intento de reforma laboral que llevó el gobierno de la Nación un día sábado por la tarde a través de un mensaje del Ejecutivo a la Cámara de Diputados en el Congreso de la Nación. Ese proyecto fue frenado y reprogramado su presentación para el próximo año. Sin embargo, los trabajadores del Estado, y particularmente los docentes, están en pie de guerra porque con las modificaciones lo que van a hacer no es ni más ni menos que achicar el margen de conquistas sociales históricas que tenía el sector docente en la República Argentina. A esto se le suma lo que pasa con el ARA San Juan, una desprolijidad absoluta de las autoridades del gobierno de la nación, la muerte de un chico de 21 años allí en el sur, en la zona del territorio mapuche, asesinado por un miembro de prefectura, y avalando justamente distintas autoridades del gobierno de la nación el accionar de prefectura. Y aparte inventando un enemigo interno como pasó en la década de 70 en otra dimensión, inventando un enemigo interno como para blandirle todo el martillazo de la ley, si usted quiere, y excediendo los límites que marca justamente no solamente la Constitución argentina, sino las leyes vigentes. En ese mundillo que tenemos en la Argentina, también podemos observar distintos personajes y protagonistas del ámbito sindical, los Moyanos, los Barrio Nuevo, los Cavalieri, que reflotan justamente en estos tiempos su figura y comienzan a tener preponderancia y predicamento en cuanto a las decisiones que tiene el gobierno de la nación. Los Moyanos tienen un negocio histórico importante desde hace 35 años. Cavalieri es un fiel representante de las políticas de Alfredo Coto en el sector de empleado de comercio. Y Barrio Nuevo
bueno, Barrionuevo, dejemos de robar por 2 años, todo lo que podemos decir sobre Hugo Barrionuevo, un dirigente que lleva más de 28 años al frente del sindicato de gastronómico, que se ha enriquecido y que es parte de la pequeña burguesía sindical de la República Argentina. Bueno, eso es todo lo que tenemos en los últimos días y en los próximos días que van a venir. Un fin de año con mucha temperatura social, con mucha temperatura política y mucha tensión política justamente a raíz de estas distintas circunstancias que antes mencionábamos. En ese escenario, y ya para cerrar la introducción, y vamos a hablar con Fernando Rico, referente del movimiento Evita en toda la región, distintas cuestiones que tienen que ver estrictamente con la cuestión política, El kirchnerismo, que no se sabe si ha adoptado una conducta política tiempista, lo cual puede ser dentro de un escenario complejo, teniendo en cuenta que Debido, Vudú y demás están detenidos. Después habrá que ver las causas y si es justificada la detención, si la figura de Cristina Kirchner en realidad es una figura que se ha ido achicando con el paso del tiempo, teniendo en cuenta los vaivenes de la política argentina. Y sobre el kirchnerismo lo que podemos señalar además que dentro de pocos días Cristina Kirchner va a jurar como senadora nacional, el 4 de diciembre. El 4 de diciembre jura como senadora por la provincia de Buenos Aires en el Senado de la Nación, y quizás a partir de ahí se despegue su figura política teniendo más preponderancia en los medios de comunicación. Pero todo eso es dentro de las hipótesis que son un gran interrogante. Del otro lado, Cambiemos, Cambiemos es un equipo político conformado por 10 dirigentes políticos con una larguísima trayectoria, entre ellos Lombardi, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que han tenido inserción política muy fuerte, básicamente en la industria local y algunos en el Partido Justicialista, pero que han sumado a referentes también como Patricia Bullrich, que tiene varias coincidencias en el proceso de la alianza. Patricia Bullrich era una dirigente clave en lo que fue el gobierno de la alianza de Fernando de la Rúa, y hoy es una protagonista clave del gobierno de Mauricio Macri, pero tiene otras coincidencias en lo que pasó con los jubilados en el gobierno de Fernando de la Rúa, cuando le recortó el 13%. Ahora la política de la reforma previsional es recortarle justamente los saberes a los jubilados. Y recuerde que también en aquellos años que todo eclosionó, en 2001, terminó con la muerte de casi 40 argentinos, y este gobierno ya tiene sus propios muertos también. Esto es lo que estamos viviendo en esta Argentina contemporánea. Tristemente, lamentablemente, y a veces los dirigentes no están a la altura de la expectativa ni siquiera de las circunstancias de los hombres comunes. Bueno, esto es Tiempo Real, gracias por estar ahí. Buenas noches. Gerardo Rico, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? Muy bien, Waldino. Gracias por venir. No, por favor. ¿Qué hay para decir? Se va a cumplir el próximo 10 de diciembre 2 años de la gestión de Mauricio Macri. ¿Qué hay para decir del gobierno de Mauricio Macri? Bueno, lo que vemos, digamos, lo que el hombre común ve todos los días, que tiene que ver con cada día hay expulsados más del trabajo, cada día la canasta familiar aumenta, cada día hay un traspaso claro y concreto de recursos de los sectores populares a los grupos concentrados, una política que tiene que ver, diríamos, más que no defender en absoluto a los sectores populares, sino a los sectores concentrados de la economía y los grandes grupos mediáticos. Es decir, y a todo eso se le suma que la única manera de implementarlo que tiene que ver con la represión. Digamos, hoy hay todo, digamos, buscando una hipótesis, ¿cierto?, de guerra interior, y a través de eso es que desarrollan un enemigo, que en este caso son los mapuches, ¿cierto?, para tratar de ir generando, digamos, todo un proceso en que creo que no va a terminar bien. No va a terminar bien primero porque, bueno, hay una situación social compleja, donde cada día el pueblo argentino vive cada día peor, y bueno, y van desarrollando herramientas para estabilizar un proyecto neoliberal en la Argentina, que es para mí uno de los ejemplos de mayor nivel de profundidad en los últimos años. Hay distintos referentes del gobierno de la nación que toman corrientes, o las nuevas corrientes de pensamiento político, filosófico en todo caso, ¿no? Como así en la década del 90 se hablaba del fin de la historia, ¿se acuerda? Fukuyama, Francis Fukuyama. Y muchos se prendieron con esa idea, la historia siguió generando historia. Ahora están distintos conceptos, la posmoralidad, la posverdad y la pospolítica.
Estamos en un tiempo post-política, sumándome a ese concepto. Yo no comparto los ejes temáticos de los conceptos. Digo que la política es todo el tiempo. Sí, en general los conceptos los desarrolla el statu quo imperante, digamos, todo eso del post, el fin de la, como decía Fukuyama, es decir, todos esos post creo que tienen que ver, diríamos, con definir de alguna manera con nuevos términos lo que históricamente se implementó acá en muchísimos años, digamos. Es decir, ni hablemos de la dictadura para no hablar de antes, ¿cierto? Aparte de un proyecto económico, un proyecto de asesinato del conjunto de los sectores populares, es decir, después la política de Menem, la política de la Rúa, etcétera, que podríamos sumar en cantidad. Yo creo que esos son epítetos que se colocan, digamos, para definir situaciones y para definir que están en momentos, digamos, donde hay que rearmar, digamos, conceptos de forma de comunicación. Y yo creo que lo más importante pasa por otro lado, es decir, de qué manera, es decir, yo siempre me preocupo fundamentalmente como los sectores populares o los que quieren una sociedad más justa, ¿cierto? Desarrollan acción política para tratar de ver cómo se van ocupando nuevos espacios, y creo que en eso nos falta madurez política a todos los sectores populares. Ahora, Gerardo, te tuteo porque nos conocemos hace mucho tiempo. Había un gobierno hasta hace 2 años de corte progresista o semi-progresista, se podría llegar a decir, sin ser un gobierno ni socialista, ni de izquierda, ni de nada. Una versión del peronismo, si se quiere. ¿Qué pasó que la gente eligió otra cosa? Primero, yo lo que creo es que, digamos, la gente no vive de recuerdo. La gente vive, digamos, porque todas las conquistas que se pueden haber conseguido en la historia y también en los últimos 10 años, ¿cierto?, son deudas que tiene el Estado con los sectores populares y los sectores de los trabajadores. Entonces se van apropiando de ellas, y correctamente se van apropiando. Y por otro lado van tratando de tener mayores niveles de demanda que tienen que ver con una sociedad injusta y una sociedad que realmente, digamos, está hecha para que vivan bien unos pocos y no el conjunto de la sociedad. Entonces van generando. Y yo creo que en un momento, digamos, fundamentalmente en los últimos 2 o 3 años, se paró de generar, ¿cierto?, para los sectores populares reivindicaciones que eran parte de ellas mismas, digamos. Y creo que eso es el error central, digamos. Yo creo que era, por supuesto, creo que era un gobierno, digamos, dentro de lo que son los sistemas capitalistas, lo que había una diferencia de cómo se distribuía la renta y la riqueza y cómo se distribuían los recursos. Es decir, que eso marca una diferencia clara, digamos. Ahora, creo que esos son errores, que eso hay que tenerlos presentes, y creo que la única manera de tenerlos presentes los errores es cómo construimos el futuro. Y aparte creo que el futuro se va a construir con todos los sectores populares y todos los sectores del campo popular, y donde la palabra central pasa a ser por la unidad, al margen de las diferencias o la historia y las costumbres y las formaciones culturales que podemos llegar a tener, o dónde provenimos cada uno, cómo logramos, ¿cierto?, entre todos, la unidad del peronismo, la unidad de los trabajadores, la unidad de los movimientos sociales, es decir, cómo logramos eso y dejamos de lado las cuestiones individuales para pensar en lo colectivo. Porque acá el que se perjudica con políticas neoliberales o como las que implementa este gobierno, ¿cierto?, son los sectores populares, los sectores trabajadores, los pequeños y medianos comerciantes. Entonces creo, es decir, porque acá en general yo escucho que muchos cuestionan este gobierno, pero lo cuestionan en Facebook o lo cuestionan y yo lo que creo que lo que hay que hacer es cuestionarlo en la calle. Y yo creo que la mejor unidad se va a dar unidad en la calle. ¿Qué va a pasar en la provincia de Santa Fe, teniendo en cuenta que el peronismo hoy no tiene un panorama muy claro? Se habla de Perotti, se ha hablado de la posibilidad de otros dirigentes. Rossi hoy fue ungido como presidente del bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria, lo cual lo pone en un escalón por encima del resto de los dirigentes del peronismo. Digo, más allá de los resultados electorales, que nunca ganó una elección, Agustín Rossi. Pero digo, ¿qué va a pasar en la provincia de Santa Fe? Mirá, en la provincia de Santa Fe, digamos, la verdad que no sé, digamos, primero yo creo que esto es una película, no es una foto, digamos, se van permanentemente reconstruyendo situaciones, y a su vez la política argentina va a variar. Yo creo que va a cambiar. Es difícil sostener una política de hambre, de desocupación o la que estamos viviendo actualmente en un proceso de mediano plazo. Ahora, lo que me preocupa a mí centralmente es que hacemos aquello que no coincidimos con este gobierno. Es decir, porque en general, a lo mejor el cuestionamiento muchos podemos hacer, que diríamos, de este gobierno. Uno
dirán una cosa, otro otra, una será más profunda, otras menos, otras serán más progresistas, otras más de izquierda, pero a mí me preocupa, es decir, cómo funcionamos nosotros aquellos que no coincidimos con este gobierno. Entonces yo creo que por eso, para mí lo central pasa por cómo logramos, ¿cierto?, en la calle, ¿cierto?, dejando de lado las cuestiones individuales, cómo logramos, ¿cierto?, que entre todos podamos generar, ¿cierto?, la fuerza suficiente, primero para desarrollar un proyecto alternativo, ¿cierto?, y que creo que es fundamental. Es decir, muchas veces cuestionamos algo, pero no tenemos un proyecto alternativo con una agenda alternativa. Y por otro lado, cómo unificamos los sectores populares para tratar de que entre todos, porque yo siempre, digamos, por lo menos mi experiencia política es práctica, teoría, práctica. Otros es teoría, práctica, teoría, digamos. Y a mí entonces, digamos, de esa experiencia que no reniego y a la cual creo que hay que continuar, a mí centralmente se va a ir dando ese proceso de proyectos políticos, de una agenda política, en la medida que tengamos unidad en la calle. Y, a ver, la unidad en la calle, cuando usted plantea esto, parece hoy un objetivo muy lejano. No tanto, no tanto. Mira, yo lo que te quiero decir, nosotros desarrollamos una experiencia, digamos, no porque la desarrollamos nosotros, sino porque creo que era una radiografía de la realidad, el desarrollo de lo que es la CETEP, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. En esa nueva herramienta, ¿cierto?, reivindicativa, centralmente reivindicativa, hay más de 50 organizaciones políticas, con distintos niveles de experiencia, que vienen desde sectores, si querés, comunistas, chinos, peronistas, troquistas, lo que fuere. Ahora, ¿cuál es la discusión y la madurez que están logrando esta organización política? Es que lo central pasa que es lo que nos une y no lo que nos desune. Y yo creo que eso también nos da la pauta de qué manera nosotros tenemos que desarrollar una alternativa política. Entonces, todavía no se expresa políticamente aquello del trabajo ese que se viene desarrollando. Pero hoy en todo el país, primero, trabajadores de la economía popular hay más de 6 millones en Argentina. Cada día hay más, digamos, ¿no? Sí. Trabajadores informales, es decir, trabajadores que no tienen recibo de sueldo, ni jubilación, ni obra social. Y por otro lado, es decir, todas las otras organizaciones sociales y políticas que de pronto, ¿cierto?, buscan, ¿cierto?, no la cuestión de qué organización pertenece cada uno, sino que si la propuesta es correcta y si la reivindicación es correcta. Por eso, bueno, ya te digo, en esta experiencia está Barrio de Pie, está la CCC, pero hay dentro de la CET hay más de 50 organizaciones y donde están trabajando con ese criterio político que me parece que es el criterio central. Es decir, qué es lo que nos une, no lo que nos desune. Y en general siempre lo que hemos discutido es qué es lo que nos desune y no lo que nos une. Y a su vez, por supuesto, están todo lo que plantea, digamos, todo cuál es la característica, digamos, del político, que yo le llamo político burgués. Sí. Otros lo dirán, pero yo creo que político burgués, en la cual yo no es que esté alejado, yo también tengo cuestiones de eso, porque no soy el hombre nuevo, es decir, trato de ser lo mejor posible, cometer los menos errores posibles, pero no soy el hombre nuevo, es decir, tratar de que eso cada día sea menor, es decir, yo por eso siempre digo que hay que darle la oportunidad a los jóvenes, sean hombres y mujeres por supuesto, para que se equivoquen ellos, digamos, porque nosotros ya nos equivocamos bastante, entonces la oportunidad que ellos tengan la posibilidad de acceder al poder, porque creo que lo van a hacer mucho mejor que nosotros. Gerardo, gracias por venir. No, gracias a vos por la referencia. No, por favor. Vamos a ir a la pausa. Antes de la misma vamos a mostrar el último ejemplar de la revista Síntesis, a ver si lo podemos mostrar o lo hacemos en el próximo bloque, depende de lo que me diga el director. Antes le decimos, me había olvidado un dato que es sumamente jugoso de la realidad del mundo sindical en la Argentina. Cuando hablé de Moyano, hablé de los tres Moyano, ¿no? Hugo, que es el patriarca de camioneros, y del clan Moyano, que tiene una injerencia muy, pero muy fuerte en la vida sindical argentina. Es un protagonista de los últimos 15 años, si usted quiere. Bueno, presidente independiente. Su padre de Pablo, su yerno es el Chiqui Tapia. ¿Quién es el Chiqui Tapia? El presidente de la AFA. ¿Cómo se pagan esos favores? Bueno, Moyano lo puso en acuerdo con Macri al Chiqui Tapia como presidente de la AFA. Era el presidente de un equipo del Nacional B, poco menos inclusive, sin desmerecer esto en absoluto. Pero el Chiqui Tapia también ocupa un lugar en una de las empresas importantes de la recolección de residuos en la provincia de Buenos Aires, en Capital Federal. Es el subdirector del SEAMSE, que es una de las empresas clave justamente de barrido y limpieza
en todo el conurbano, Capital Federal y el resto de la provincia de Buenos Aires, que tiene ramificaciones en otra empresa y acciones en otra empresa. Hugo Moyano también tiene OCA, ¿la conoce a OCA? El correo privado más importante de la República Argentina. Bueno, si bien no figura en los papeles, el dueño de OCA es Moyano. Por eso, muchas veces la pelea que uno cree que son multitudinarias, no, son peleas de intereses de 4 o 5 dirigentes, 4 o 5 personas en un escenario reducido del interés capital que tienen justamente estos sectores. Esos son los Moyanos. Pausa la primera del programa, después volvemos. ¿Viste cómo cambió San Lorenzo? Tenemos calles más limpias, pavimentadas y mejor iluminadas. Hay nuevos espacios públicos, con plazas bien equipadas, donde los chicos juegan más seguros. Se crearon nuevos museos, revalorando nuestro patrimonio histórico. Apostamos por la educación, por la salud y por la cultura. Y lo más importante, a todos le ponemos ganas. Muchas ganas, porque acá nacimos, crecimos y elegimos quedarnos. San Lorenzo, tu mejor elección. Buzones de la Vida. El Buzón de la Vida recibe denuncias de manera anónima vinculada con trata de personas y narcotráfico. En San Lorenzo hay 7 que están ubicados en el Palacio Municipal. SIC Barrio Mitre, Hospital Granaderos a Caballo, Cooperativa de Agua de Barrio Buchard, Polifuncionales de José Hernández y Barrio Norte y Centro de Salud de las Quintas. Los buzones se abren cada 15 días de cada mes. Buzones de la Vida. Municipalidad de San Lorenzo. Gestión de todos. Programa Municipal de Prevención de la Muerte Súbita. Inscribite en los cursos de prevención de la muerte súbita en las direcciones que figuran en pantalla. Vos podés salvar una vida. Municipalidad de San Lorenzo. Paula Perazzi. Por favor, si los tiene, aporte datos de manera anónima en los buzones ubicados en las direcciones que figuran en pantalla. Municipalidad de San Lorenzo. Bueno, en el resto del programa va a tener invitado a Carlos Peguín, todavía es presidente comunal de Alvear, decimos todavía porque se va después de varios periodos, el próximo 10 de diciembre, asumirá un cargo a nivel provincial seguramente. Después vamos a hablar con Sofía Boto, es integrante de Mumalá, porque el jueves pasado se votó en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, la paridad de género para las listas de candidatos políticos, 50% varones, 50% mujeres. Ahora, 2 concejales electos que asumirán el próximo 10 de diciembre, Capitán Bermúdez, una de las ciudades más importantes del cordón industrial, Fabiana Albornoz y Ariel Cejas, los 2 por el Partido Peronista. Gracias por venir. Fabiana, Ariel, ¿cómo están? Buenas noches, muy bien, gracias por la invitación. Se renovaban 3 bancas, allí en Capitán Bermúdez. Usted, el PJ obtuvo 2, el resto creo que es para Cambiemos, ¿es? Cambiemos. Para Cambiemos. Sí. Bueno, y la expectativa de asumir el próximo 10 de diciembre una banca allí en el Consejo. Usted ya, Fabiana, ya es concejal, renueva el mandato. Ariel, vos ingresás el 10 de diciembre. Sí. ¿Por qué se dio ese resultado político, creen ustedes? Y bueno, está muy ligado a lo que es la gestión. En este año y medio, próximo a 2 años más, bueno, la gestión ha dado muestra. La gestión de Daniel Sinari, del actual intendente Daniel Sinari, ha dado muestra de una gestión emprendedora. Y bueno, los vecinos de Capitán Bermúdez lo reflejaron en el resultado de las elecciones, ¿no? Es un voto de confianza seguir trabajando en este proyecto, en el cual los cambios de la ciudad se han ido manifestando y la gente lo tiene a la vista. Ariel, ¿qué lectura política hace de ese resultado? Porque teniendo en cuenta que es una ciudad que había sido recuperada por el signo peronista hace apenas 2 años. Sí. Claro, en 2015. Sí, sí. Con mucho juego político en el Consejo, un Consejo que no tiene mayoría el oficialismo allí, ¿no? No, es una buena experiencia del abanico, esto de la democracia, digamos. Claro. Porque hay varias fuerzas representadas, ustedes no tienen la mayoría. Sí. No, nosotros tenemos 3 concejales en la banca. Sí, actualmente hay 2 del radicalismo, Frente Social, un del Frente Progresista, uno del Partido Obrero
y uno de Cambiemos. Claro. Con este cambio de las elecciones, bueno, se renueva, al renovarse las bancas, ocupa una más el partido de Cambiemos. Bien. Digo, ¿conforme con esa elección que se dio? Imaginamos que sí, porque sacan el 60% de los cargos. Sí, sí, muy conforme y con mucha expectativa, y sentimos el apoyo de la sociedad a este cambio que fue rotundo, que a partir del 2015, con la gestión, y bueno, queremos seguir trabajando. Sentimos el apoyo también de las otras fuerzas políticas, porque también ven un cambio en la ciudad que es evidente y no se puede tapar con la mano lo que se está haciendo. Claro. Y Ariel, el eje fundamental de la gestión Scinari ha sido recuperar la obra pública. Obra pública. Obra pública, eso había sido abandonado social, por las últimas gestiones del Frente Progresista. Sí, obra pública, social, la parte cultural también, que ha sido un bastión en estos 2 años. Y siempre con el apoyo de la gente. ¿Y el secreto, Fabiana, en qué radica? ¿En la administración de los fondos públicos, la buena administración? ¿En qué? ¿En tener algo de criterio? Sí, nosotros tenemos un intendente que es muy buen gestionador, y esto tiene que ver justamente con eso, poder gestionar más allá de las dificultades que nosotros encontramos en el municipio, porque digo, nosotros formamos un equipo de trabajo que cuando asumimos en el 2015, la verdad que teníamos una municipalidad muy complicada económicamente, pero más allá de todos esos perjuicios que tuvimos, salimos a la calle a trabajar, y bueno, el intendente demostró en estos 2 años justamente que más allá de esas adversidades se pudieron hacer obras, y esto es histórico en Capitán Bermúdez, que en tan poco tiempo, en una ciudad tan postergada que teníamos, la verdad que el crecimiento es importante. Y es lo que decía Ariel recién, el vecino lo ve, apoya, y esto para una gestión también es fundamental. Ariel, ¿qué es la política en estos tiempos para, digamos, alguien que trabaja en un consejo que va a asumir el próximo de diciembre de una localidad mediana, como Capitán Bermúdez, que debe tener 40.000 habitantes, un poco menos quizás? Sí, ese número. Digo, con recursos económicos limitados también, recursos de inversión, pero en fin, no sale de la realidad de la región. De la región, sí. La política la hacemos todos los días, y toda la sociedad hace política. Claro. Lo importante es que el vecino quiere colaborar con la gestión, porque se nota que los fondos del vecino vuelven en obras. La famosa frase, ¿dónde están los impuestos? Que vuelvan en obras. Y hoy en día se está viendo, y eso es un orgullo para nosotros con la gestión de Daniel, que se ha apoyado, ¿viste? Y nosotros seguimos trabajando y queremos apoyar y trabajar todos los días, como te Ahora, digo, lograr consenso en un consejo de varios partidos políticos con representación política va a ser complejo. Muchas muñecas políticas, ¿no? Sí, no es fácil, pero bueno, nosotros también tenemos que trabajar sobre una cierta madurez política y saber que cuando uno gobierna para todos los partidos. Una ciudad está conformada por vecinos de diferentes religiones, de diferentes partidos, y bueno, nosotros en el Consejo tenemos que tener en cuenta eso, que los proyectos que beneficien a la ciudad tienen que ser acompañados. Bien, ¿qué ideas tienen para llevar al Consejo? Bueno, muchas, en todas las áreas, tanto de cultura, como te he dicho, de deporte, que lamentablemente teníamos una ciudad paralizada. Sí. Y bueno, ahora con todo el empuje que tenemos del equipo, tanto jóvenes como la experiencia de los viejos, entre comillas, se hace una ciudad pujante como la estamos haciendo. Claro. Y los proyectos se van dando porque los mismos vecinos nos van acompañando, y uno tiene que escuchar todo, y volcarlo a la banca. Fabiana, hay un proyecto que incluye a toda la ciudad del cordón industrial, que es la de la traza que va paralela al ferrocarril Mitres. Sí, la avenida Interurbana. Eso le va a cambiar el perfil en la ciudad de Capitán Bermúdez, como el resto de la ciudad, pero digo, Capitán Bermúdez la va a potenciar de alguna manera. Totalmente, ¿no? Para nosotros es una obra de gran envergadura que va a transformar lo que es el sentido de la ciudad. Así que bueno, como la bajada de la autopista lo fue en su momento, que cambió todo, claro, esto va a ser también
muy importante para el progreso. Bueno, sí. Le quedan pocos días para empezar a trabajar pensando en la asunción del próximo día de diciembre. Sí, sí, sobre todo seguir trabajando. Bueno, Ariel se va a incorporar ahora al equipo de trabajo, pero apoyando lo que es todos los proyectos que tengan que ver con la gestión, porque consideramos que es una gestión que, como te dije al principio, del minuto cero está trabajando para transformar la ciudad y lo vemos, y eso te da empuje para seguir trabajando. El vecino ve las obras y nos da todas las energías que necesitamos para seguir acoplándonos todos los días en el trabajo cotidiano. Gracias a los dos por venir. No, gracias a vos por la invitación. No, por favor. Fabiana y Ariel, dos concejales que asumen el próximo 10 de diciembre. En realidad usted reasume, ¿no? Sí. Porque es reelecta, ¿no? Sí, sí. Gracias a los dos por venir. No, gracias a vos. Gracias. Buenas noches. Ariel Cejas, Fabiana Albornoz de Capitán Bermúdez, de 3 bancas que se renovaban, obtuvieron 2, representan al partido oficialista, al PJ, al Partido Justicialista, en la intendencia de Daniel Sinali, que es su segunda intendencia. Recuerde que en la década del 90 también lo fue cuando fue el intendente más joven del país, en la época del 91 al 95 me parece que fue. Pausa, la segunda del programa, ya hablamos con Carlos Piguín, después cerramos con Sofía Boto. ¿Viste cómo cambió San Lorenzo? Tenemos calles más limpias, pavimentadas y mejor iluminadas. Hay nuevos espacios públicos, con plazas bien equipadas, donde los chicos juegan más seguros. Se crearon nuevos museos, revalorando nuestro patrimonio histórico. Apostamos por la educación, por la salud y por la cultura. Y lo más importante, a todos le ponemos ganas. Muchas ganas, porque acá nacimos, crecimos y elegimos quedarnos. San Lorenzo, tu mejor elección. Buzones de la Vida. El Buzón de la Vida recibe denuncias de manera anónima vinculada con trata de personas y narcotráfico. En San Lorenzo hay 7 que están ubicados en el Palacio Municipal. SIC Barrio Mitre, Hospital Granaderos a Caballo, Cooperativa de Agua de Barrio Buchard, Polifuncionales de José Hernández y Barrio Norte y Centro de Salud de las Quintas. Los buzones se abren cada 15 días de cada mes. Buzones de la Vida. Municipalidad de San Lorenzo. Gestión de todos. Programa Municipal de Prevención de la Muerte Súbita. Inscribite en los cursos de prevención de la muerte súbita en las direcciones que figuran en pantalla. Vos podés salvar una vida. Municipalidad de San Lorenzo. Paula Perazzi. Por favor, si los tiene, aporte datos de manera anónima en los buzones ubicados en las direcciones que figuran en pantalla. Municipalidad de San Lorenzo. Muy bien, antes de hablar con Carlos Piguín, presidente de la comuna de Alvear, vamos a mostrar el último número de la revista Síntesis. Lo hacemos así de esta manera porque la tapa, perdón, acá, ahí está, bien. La tapa está de manera transversal, una fotografía histórica que no alcanzo a leer bien de dónde era porque me faltan los lentes. Estamos develando la edad. Pero bueno, es una interesantísima edición, vamos a dar la vuelta así, y vamos a mostrarla, que trae historia de toda la región, de los pueblos, historia de las iglesias más importantes y más antiguas de buena parte de la región del sur de la provincia de Santa Fe, la historia de Moisés Ville. La revista del periódico Síntesis, que ya hace varios años que está en los kioscos del cordón industrial. Acá tiene Colonia Medici, que es una población muy chiquita, de origen suizo-italiano, acá en el sur de la provincia de Santa Fe, cerca de Totoras. Se la recomendamos la vamos sacando, Nelson, se la recomendamos a esta revista para que se difunda y conozca la historia de toda nuestra región. Vale apenas 40 pesos. En cualquier kiosco del cordón industrial la puede conseguir. Síntesis de historia. Bien. Carlos Piguín, buenas noches. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo va? Bueno, ¿pasaron los nervios de la elección ya? No, está muy buena, está lindo, está lindo. No, interesante el tema. Obviamente es... yo digo que es mucho, cada 2 años, las comunas. Sí. Pero a pesar de eso, bueno, obviamente es la herramienta. Claro. Es la herramienta transformadora. ¿Es un tema que se debería modificar ese? Estoy convencido. ¿Tienen que tener gestiones de 4 años? Totalmente convencido. Tienen que ser cada 4 años y con una reelección para todos los cargos. Para todos los cargos. Para todos los cargos.
por lo menos mi humilde visión, ¿no? Ejecutivos, legislativos, creo que le haría mucho bien. Bien, y ganó su candidato allí. Sí, sí, la verdad que encabezó la línea Tavares. Leandro Tavares, muy bien. Bueno, muy contentos porque la ciudadanía alvear nos respaldó una vez más. Nosotros ya llevamos 8 años de gestión y con una evolución muy favorable, así que, bueno, la verdad que mucha energía tienen los muchachos, así que lo vamos a estar acompañando a esta gente joven. Bien, ¿qué balance hace de su gestión? Porque usted estuvo varios periodos al frente de la comuna de Alvear. Sí, 4 años, 4 periodos. 4 periodos son 8 años. 8 años. ¿Se retira cansado de la gestión? No, cansado no, pero digamos, vamos a decirlo claro, Gualdino, cada uno ve la política de determinada manera, algunos pueden estar 200 años en la función pública. Sí. Yo no lo veo de esa manera, creo que no es sano ni para la gente ni para uno tampoco. Creo que hay que transmitir toda esta sabiduría, toda esta experiencia que se hizo durante estos años, hay que transmitirlo. Sí. Y en lo personal creo que hace falta también mirar un poco desde afuera. Estar mucho tiempo en un cargo por ahí te hace perder el equilibrio en algunas zonas y no empezás a ver muy bien de qué se trata en la transformación que vos tenés que hacer en cada localidad o en cada función. Y mirarlo desde afuera me parece que es interesante. Le da otra perspectiva a la situación. Y quiero verlo, Gualdino. Es una experiencia personal mía, una decisión personal, de mirar desde otro punto de vista, acompañar en la gestión desde otro punto de lugar, donde lo requieran la nueva gente que va a asumir. No irse del todo, porque la verdad que la experiencia que se hace es necesario transmitirlo. Ahora, decía un empresario que fue vicepresidente nuestro de la comisión durante 4 años, Carlos Boero. Un tipo, un laburante de los fierros que arrancó haciendo ordenanza en Montenegro, y bueno, tiene la empresa que ustedes conocen. Se hizo cargo de Fundición Martínez, su hijo, el año pasado, ¿te acordás cuando estaba con todo este problema acá en Baigorria? Bueno, don Carlos decía, el auto tiene un solo volante. Claro. Le tenía Fierrero. Claro, Fierrero. Es así, realmente tenemos que acompañar, pero el que decide es uno. Claro. En estos 8 años de estar al frente de una comuna como la de Alvear, digo, porque es una comuna, un sector relevante, tiene inserción portuaria, tiene planta automotriz como Chevrolet, tiene producción agrícola, agroganadera se podría decir. Es una posibilidad muy interesante para pegar el salto político también. Si uno lo administra bien, hace una buena base política, puede utilizar eso como trampolín político. ¿Por qué alguien decide correrse de eso? Mira, tampoco es correrse. Yo creo que es mirarlo. Insisto, yo cuando asumí, Gualdino, dije que debía ser de 4 años y 2 periodos de 4 años. Cumplí, dije, 4 años y 4 años más. O sea, en realidad fueron 4 reelecciones, pero eran 8 años. Creo que un periodo en 8 años vos ya la gente puede demostrar y la gente puede saber. Y después también es sano para los equipos de trabajo. Vos sabés bien que esta es la manera que cuando vos te vas, te llevas una gran parte de la función pública. Y quizás también es necesario oxigenar las distintas secretarías, direcciones que uno ha creado. Es necesario que, insisto, no solamente para la gente que está dirigiendo, sino para el vecino. Ver otra cara, con otro matiz. ¿Se va a algún puesto en la provincia? La verdad que... ¿Había alguna información en los últimos días de que podía ser así? No, ¿le han ofrecido algún cargo? No, de ninguna manera. Nosotros, la verdad que fue una decisión para mí muy importante en lo personal, en su momento arrancar en política y encabezar la gestión en Alvear, lo mismo que ahora dar un paso al costado. Así que, pero no es a cambio de nada, digamos. Esto creo que también es otra cosa que queremos experimentar en nuestra localidad. No hace falta irte a otro cargo de un día para el otro. No tenemos nada. ¿Cuál es el estado de situación del Frente Progresista en la provincia de Santa Fe? ¿Qué situación? Y una situación muy complicada, Gualdino. Bueno, es obviamente que... pero es como que se está dando con naturalidad esto, ¿no? Porque esto era algo que se veía venir de algunas líneas dentro del radicalismo, que no estaban contenidos, que no se sentían contenidos, y por lo tanto es algo natural que tiene que pasar. Habrá que encontrarle la vuelta. El gobernador deberá encabezar esta situación y tomar las decisiones del caso. ¿Cree que de alguna manera va a comenzar a perder presión política al Frente Progresista con esta situación
interna que se da? Yo creo que a veces es necesario esto, y cuando no se puede convivir más de determinada zona, porque tampoco es todo el radicalismo, tampoco todo el socialismo está encolumnado, digamos. Creo que hay toda una serie de temas que hay que charlarlos, creo que de esto se trata, la política es así, pasa el tiempo, hay nuevas reflexiones, hay nuevas personas que aparecen en determinados lugares de política, hay que darle espacio. Sí, ahora, digo, hay que convivir con distintos sectores de la vida política santafesina, algunos que están empujándolos para Cambiemos, por ejemplo. Y de alguna manera le están diciendo, muchachos, ese es el camino. ¿Cuál es su manera de ver esta situación? Yo creo que la provincia de Santa Fe, gobernarla no es tan fácil también, tiene un arco político muy importante, hay que consensuar. Creo que la reforma constitucional es algo, creo que... ineludible, ¿no? Exactamente, no tengo ninguna duda, creo que tiene prioridad. Más temprano que tarde se va a dar. Y eso también puede llegar a repercutir en la manera en que se esté trabajando y se pueda hacer consenso. En la reforma constitucional termina después decantando en acuerdos políticos hacia adelante. Creo que es un buen ensayo que se puede hacer a corto plazo. Y usted, digo, como dirigente político, ¿no? ¿Aceptaría incorporarse a Cambiemos? ¿Que la estructura se incorpore a Cambiemos? No creo que iría por ahí. El esquema del socialismo no tiene puntos de unión. Se puede hacer acuerdos para poder brindar beneficios a la provincia de Santa Fe. Pero de ahí en más, hacer un acuerdo con Cambiemos no lo veo. ¿Cómo lo ve el Gobierno de la Nación? El Gobierno de la Nación, yo te dije que 2 años es muy poco para las comunas. Y sería irresponsable de mi parte decir lo mismo para la Nación, pedirle otra cosa a la Nación y pedirle otra cosa para las comunas. Creo que, bueno, obviamente que hay cosas que no coincido en las decisiones que han tomado, pero bueno, es el Gobierno Nacional el que determina los lineamientos generales. Así que bueno, la ciudadanía con el voto tiene su veredicto, fue acompañado ahora, deberá gobernar. Espero que, la verdad, te digo, que le vaya bien al Gobierno Nacional, porque es muy factible que le va a ir mejor al resto de los argentinos. ¿En qué no coincide de la decisión del Gobierno de la Nación? Creo que el tema directamente, ahora vos estabas hablando antes, un poco cuando arrancaste el tema de los recortes o de los aumentos o del tema de jubilaciones, creo que la sensibilidad social, me parece que por ahí estamos faltando un poco a nivel nacional. Creo que estamos afectando a las clases menores, porque lo vemos nosotros. En las comunas estamos viendo que triplicamos la cantidad de asistencia, por ejemplo, en los centros de atención primaria. Es un detalle. La asistencia y las solicitudes de empleo en una zona gris, digamos, que no es la que está en blanco totalmente. Vos dijiste General Motors, bueno, está ahí. Sí, en una situación delicada también. Hay empresas, no te olvides que tenemos pymes que trabajan del mercado interno que la está pasando mal. Y pymes que no, que están trabajando en el mercado externo y que medianamente están funcionando. Pero esa economía pseudo informal, digamos, esa la está pasando mal. Ahora, sectores como la tercera edad o sectores que no tienen un trabajo formal y estable, digo, ¿recurren más al Estado municipal, en este caso al Estado comunal, para pedir ayuda? Es una regla de 3 simple. Eso es directo, y lo vemos todos los días. ¿En cuánto creció? ¿La demanda de la tercera edad y la demanda de en el caso nuestro, en nuestra localidad, el doble. En la atención primaria, por ejemplo, en el centro de atención primaria. Lo veo mucho, por ejemplo, en las solicitudes de trabajo, en las bolsas de trabajo, en los esquemas de capacitación que formamos. Mucha gente ávida de querer capacitarse, cursos que ponemos a disposición de electricista, cosas simples, la cotidiana, insisto. La economía esa del llano, ¿no? Ahí donde estamos viendo que hay una dificultad muy importante. Bien, el Estado tiene que estar más presente, creo yo. Bueno, nosotros de la comuna tratamos de hacer lo nuestro, pero la responsabilidad mayor es de la Nación. Gracias por venir, Carlos. Muchas gracias por invitarme. A transitar los últimos días como presidente comunal. Gracias. ¿Se viene un retiro después? No. Algo vamos a hacer. A la farmacia, si no. ¿Vuelve a la profesión? No, sí. La que no está muy contenta es mi señora porque no me quiere más en la farmacia. Así que vamos a ver cómo hacemos. Pero recuerde, a todos aquellos que saborearon las mieles de la política, es muy difícil que se puedan dedicar a otra cosa. Lo hacen por obligación muchas veces, pero si no... No, la política es una herramienta transformadora formidable. Sí, totalmente. Formidable. No tenemos que caer en el discurso de la antipolítica. No, para nada.
Para nada. Creo que de ahí en más se puede cambiar la calidad de vida de nuestra gente. Siempre la evaluación de los gobiernos se hacen en eso. Si la gente que fue gobernada por un día, 2 días, o 5 años, o 10 años, la gente está mejor después de que se arrancó. En la Alvear estamos mejor. Gracias por venir. Gracias. Buenas noches. Última pausa, ya viene Sofía Boto de Mumalá para que nos comente qué significa políticamente la paridad de género en las futuras listas de las elecciones de 2019, 50% varones, 50% mujeres. Pausa, la última. ¿Viste cómo cambió San Lorenzo? Tenemos calles más limpias, pavimentadas y mejor iluminadas. Hay nuevos espacios públicos, con plazas bien equipadas, donde los chicos juegan más seguros. Se crearon nuevos museos, revalorando nuestro patrimonio histórico. Apostamos por la educación, por la salud y por la cultura. Y lo más importante, a todos le ponemos ganas. Muchas ganas, porque acá nacimos, crecimos y elegimos quedarnos. San Lorenzo, tu mejor elección. Buzones de la Vida. El Buzón de la Vida recibe denuncias de manera anónima vinculada con trata de personas y narcotráfico. En San Lorenzo hay 7 que están ubicados en el Palacio Municipal. SIC Barrio Mitre, Hospital Granaderos a Caballo, Cooperativa de Agua de Barrio Buchard, Polifuncionales de José Hernández y Barrio Norte y Centro de Salud de las Quintas. Los buzones se abren cada 15 días de cada mes. Buzones de la Vida. Municipalidad de San Lorenzo. Gestión de todos. Programa Municipal de Prevención de la Muerte Súbita. Inscribite en los cursos de prevención de la muerte súbita en las direcciones que figuran en pantalla. Vos podés salvar una vida. Municipalidad de San Lorenzo. Paula Perazzi. Por favor, si los tiene, aporte datos de manera anónima en los buzones ubicados en las direcciones que figuran en pantalla. Municipalidad de San Lorenzo. Muy bien, lo habíamos anunciado. Sofía Boto de Mumalá, Rosario. Gracias por venir, Sofía. No, gracias. Otra vez, gracias por venir al programa. ¿Mumalá qué es? Mumalá es una organización social, Sí. Algunas compañeras formamos parte del Movimiento Libres del Sur, somos una organización que nace de un espacio político, pero bueno, sobre todo nuestro accionar está en el espacio social, organizando mujeres, es un movimiento de mujeres que estamos desplegadas en todo el territorio nacional, y bueno, lo que hacemos fundamentalmente es promover los derechos de las mujeres de distintas perspectivas y con distintas modalidades y formas. Desde los casos que conocemos, como los femicidios, que es lo primero que pensamos cuando hablamos de violencia, hasta, como vos mencionaste, los derechos políticos de las mujeres, como es el acceso a los lugares de decisión, que venimos conquistando. Hace muy poquito tuvimos una muy buena noticia. Sí, a paso agigantado. El jueves pasado fue la buena noticia. Paridad de género en las futuras listas de las elecciones de 2019 en candidatos a legisladores nacionales, ¿no? Así es. 50% mujeres, 50% varones. Se tuvo que llegar al punto de discutir el porcentaje porque la política es machista. Sí, se tuvo que llegar a distintos puntos, a discutir el porcentaje, a tener que frenar y cambiar el orden del día de una sesión y pedir por favor que se hiciera a un lado para poder tratar una temática que en muchos lugares se piensa que falta discusión o en realidad se toman cuestiones burocráticas, como es el caso de la provincia de Santa Fe, donde si bien ya tenemos 2 años consecutivos de la presentación de un proyecto de paridad, el mismo gobernador este año lo volvió a presentar y seguimos sin teniendo sanción con argumentos que la verdad que no son creíbles, que en realidad parece más una intencionalidad de no discutir que una discusión real de cómo se va a implementar la paridad. Sí, ¿en la provincia de Santa Fe tienen media sanción o está en el Senado todavía? En la provincia de Santa Fe tiene nuevo media sanción. Media sanción sí, porque se tuvo que presentar, al revés. Tiene la imposibilidad se viene presentando en la Cámara de Senadores. Bueno, pero en el Senado gobierna los sectores conservadores de todos los partidos. Sí, y hay una sola mujer también. Claro, una sola mujer. Hay una sola mujer. Y bueno, y también la historia de los derechos políticos y de las conquistas de las mujeres de sus derechos políticos nunca fue gratuita, ni vino de arriba, ni nada
ni es casualidad, digamos, no es casualidad que este año se cumplan 70 años del voto femenino, desde que se sancionó el voto femenino, de la cantidad de mujeres que tuvieron que acercarse. En general, digo, posibilitar la participación de las mujeres posibilita también otras discusiones. En su momento, la posibilidad de votar, también, digamos, la posibilidad de ser electa, posibilitó otras discusiones. Sí. Ni hablar, bueno, que anteriormente Julieta Lanteri había entendido que también ella podía ser candidata y de hecho lo fue. Como también cuando se pidió el piso del 30%, que después en el 94 eso después se estuvo bien definido, en realidad se terminó convirtiendo en un techo, cuando en realidad tendría que haber sido siempre un piso. Y bueno, y llegamos a una discusión necesaria pensando que tenemos una sociedad compuesta por un 50% de mujeres y un 50% de varones, y donde sí, la política es machista, los partidos políticos son machistas, y muchas veces impiden cómo las mujeres podemos llegar a los lugares de dirigencia, a los lugares donde se toman otros tipos de decisiones, porque si vemos, tal cual, porque si vemos, por ejemplo, las bases, vamos a encontrar que muchísimos movimientos, sobre todo los movimientos sociales, están muy conformados mayoritariamente por mujeres. Sí. Creo que hay muchísimos acontecimientos, las madres de Plaza de Mayo, las abuelas, las mujeres que salieron a pedir por pan y trabajo en el 2001, las mujeres que salimos a gritar muy fuerte ni una menos, somos quienes a través hemos encontrado la forma de participar de distintas maneras, y es importante la discusión de la paridad, que posibilita a un montón de mujeres que tienen muchísima capacidad y muchísimas ganas de participar, de poder llevar a la Cámara, en las cámaras, llevar adelante otras discusiones, como lo viene probando, que la diversidad lógicamente genera otro tipo de discusiones, porque empezamos a generar distintos temas. No es lo mismo una mesa de 2 personas que si tuviéramos 8 personas en una mesa. Sí, se generan nuevos ámbitos, nuevos ejes de discusión. Así es. Además, nuevos sectores colectivos de discusión, eso es muy interesante, nuevas voces. Amplía la democracia, vamos a decir. Se amplía la democracia. La vida de la República, me parece que es para algunos y en realidad va a ser, son todos procesos de apertura de la vida de las instituciones de la República. De acá en adelante, 2019 es la fecha clave para poner en práctica justamente esta decisión política del Congreso de la Nación. Hubo 165 votos afirmativos y 4 negativos el jueves pasado y 2 abstenciones para que haya esta resolución política. ¿Te sorprendió que haya 4 legisladores que hayan votado en contra de esto? No, no me sorprendió. Bueno, obviamente que como parte del movimiento de mujeres, había algunos legisladores del PRO y llamativamente legisladores del PO, del Partido Obrero. Digo llamativamente porque uno podría pensar que son espacios que forman parte incluso de las luchas feministas y sin embargo se opusieron con argumentos que realmente no tienen mucho sustento a lo que en realidad, digamos, para nosotros la participación de la política forma parte de la formación de una sociedad igualitaria, de una sociedad sin violencias, forma parte de la ampliación de la vida democrática y por lo tanto estamos de acuerdo y no creemos que eso tape ni frene los otros debates que hay que dar, que es el argumento que dio el PO, como también los sectores conservadores nos vienen hablando, no solamente en el tema de las mujeres, sino en otros temas, en la cuestión de la meritocracia, en la cuestión de las capacidades, cuando en realidad yo creo que a ningún legislador o legisladora, en su mayoritariamente legisladores, les han pedido alguna capacidad, más que, digamos, los requisitos son muy básicos, es edad, residencia, y no tiene que ver con capacidades, además de que podríamos de última discutir qué capacidades vamos a necesitar adentro de una cámara, digamos, o cuál es el conocimiento que nosotros creemos que tiene que estar discutiendo la política y la vida cotidiana de un país. Esos son los argumentos encontrados, para nosotros no tienen, claramente no forman parte de una discusión realmente profunda y por el contrario la realidad fue que ya el sol no se puede tapar con la mano y el 50 y 50 hoy es realidad en los cargos nacionales y esperamos que eso también se pueda empezar a discutir y se discute efectivamente a nivel provincial y a niveles locales también. Sofía, te cambio de tema porque a su vez también el tema del femicidio es algo que lastima a la sociedad argentina.
contados hechos durante los últimos tiempos. La provincia de Santa Fe tiene un nivel alto de femicidios, pero llamaba la atención la semana pasada cuando salía la información de la paridad de género de que no hay una estadística nacional sobre femicidios. Sí, bueno, eso es algo que venimos denunciando y visibilizando las organizaciones. De hecho, somos las propias organizaciones las que hacemos los datos para visibilizar esta problemática, que es una problemática social, económica, cultural, digamos, es muy diversa, que se presenta en nuestro país y en todo el mundo, digamos. No es algo exclusivo. Digamos, claro. Pero es una actitud de falta de compromiso. Sí, totalmente eso ya lo venimos viendo y lamentablemente desde la sanción de la ley de erradicación, prevención y sanción de la violencia hacia las mujeres en el año 2009, solamente se creó el órgano, ahora pasó de ser un consejo a un instituto, nunca el presupuesto llegó a ser ni siquiera el 1%. Este año, digamos, para el presupuesto 2018 no se sabe cuál va a ser el monto que se le va a asignar al Instituto Nacional de las Mujeres y a las políticas públicas. Entonces, tenemos sí una continuidad de un montón de, creo que los gobiernos, y voy a tomar la palabra de una compañera, son incumplidores de estas leyes que tienen que ver con la promoción de los derechos de las mujeres. Y eso se ve muy claro porque al tiempo de esa sanción, de la sanción de esa ley, empezamos a visibilizar, en algún punto se empezaron a aumentar los casos, no sabíamos si se empezaba a visibilizar más. A último momento, digamos, ahora en estos tiempos sí vemos que se vienen viralizando más los casos, incluso vienen aumentando. Pero bueno, lo más terrible de todo esto es que una mujer muere por ser mujer en nuestro país una mujer por día, una mujer cada 30 horas. Esos datos los hacemos las organizaciones y no vemos hoy el compromiso por parte del Estado, bien plasmado en la discusión, por ejemplo, del presupuesto, que anuncia con voces que para ir a una mesa internacional también sirve hablar sobre los derechos de las mujeres, pero en lo real y en lo concreto no vemos políticas públicas reales para paliar la violencia. ¿Hay un retiro, concretamente, hay un retiro del Estado Nacional y del Estado Provincial? ¿O son dos circunstancias totalmente distintas? Son realmente dos circunstancias totalmente distintas. Una cosa es a nivel provincial. A nivel provincial tenemos una subsecretaría jerarquizada, un espacio institucional que se fue jerarquizando, que seguramente necesita más. Nosotras somos promotoras de que tiene que haber un Ministerio de las Mujeres, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, y que incluso las políticas, esos lugares institucionales tienen que salir de la órbita de desarrollo social y tienen que estar dentro de las secretarías y los ministerios de gobierno, porque creemos que lo que se tiene que discutir es una política íntegramente pensada desde la perspectiva de género y no solamente una política social. Pero bueno, también tenemos una realidad en la provincia de Santa Fe donde se triplicó el presupuesto para la Subsecretaría de Políticas de Género, en este caso. Eso igualmente vino a ofrecer distintas alternativas, un trabajo distinto con las organizaciones de mujeres, pero los números aún al momento siguen siendo más o menos los mismos, siguen estando estabilizados. Pero creo que sí estamos hablando de distintas políticas, porque por el contrario, a nivel nacional sí vemos un vaciamiento, sí vemos un retiro del Estado, vemos un montón de anuncios con muy poca resolución y muy poca contundencia. Un plan nacional que se está firmando, pero tampoco se han visto, no sabemos ni de qué se trata, ni cuáles son los objetivos de ese plan nacional. Y además, preocupadísimas, por supuesto, de todas las políticas que se están planteando, desde las reformas previsionales, las reformas laborales y también la reforma tributaria, que son políticas que atrasan los derechos los derechos conquistados de todo nuestro pueblo, de toda nuestra población, y sabemos perfectamente que una población como la de las mujeres, que históricamente estuvo subordinada y tiene un montón de dificultades, también va a ser afectada de una manera diferente y también profunda por estas políticas que está llevando adelante el gobierno de Mauricio Macri. Sofía, gracias por venir. Gracias a vos por la invitación. Gracias. Porque han culminado una lucha muy, pero muy larga. Bueno, muchísimas gracias y esperemos que sigan las conquistas. Una gran alegría. Gracias por estar acá. Bueno, y esperemos que la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe esté a tono justamente con esta instancia política a nivel nacional, la paridad de género, por lo menos en la lista de candidatos a legisladores. Esperemos que la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe deje de ser ese espacio ortodoxo, conservador,
muchas veces hasta retrógrado, mezquino, muchas veces miserable, y lleven esto adelante, sobre todo para las santafesinas, que tanto hacen también por la provincia de Santa Fe. Que la pasen muy bien, hasta el próximo martes, nos volvemos a encontrar allí.